Le saluda Araceli de Álvarez y le da una cordial y calurosa bienvenida a este espacio del Ministerio de CGN-TV, Tiempo con Dios. Sabe que este es un ministerio que tiene el deseo ferviente en su corazón de proclamar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito Dios porque usa estos medios y a gente muy talentosa que le ha descubierto que esa tecnología que ha venido desarrollando también puede ser usada para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y cada uno de los que conformamos este ministerio, pues aportamos nuestro granito de arena para que este ministerio exponencialmente siga creciendo y que llegue a tantas latitudes del mundo, que el corazón de la gente que busca una fe sincera, una fe verdadera, encuentra en este espacio siempre una palabra fresca para alimentar su corazón. Es hermoso, ¿verdad? Es usted muy bienvenido. Vamos a continuar con el hermoso libro de Éxodo, ahora en el capítulo 12, versículos del 14 al 28. Y una vez que demos lectura a esta porción, regresamos y juntos meditamos la palabra. Éxodo 12, versículos 14 al 28. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Encontramos en esta preciosa porción, qué bella, ¿verdad? Es poder ver una descripción que, fíjese que cuando estaba yo leyéndola y meditando acerca de esta escritura, no pude menos que remontarme al Nuevo Testamento. No pude menos que remontarme a esa cena tan especial de Jesucristo con sus discípulos, esas horas antes de que Él fuese entregado, esa llamada Santa Cena, ese día memorable. Fíjese
Ya habían pasado esos milenios que en esta escritura se establece esa cena pascual. Y cuando le está diciendo ahí en el verso 14, este es un día para recordar y celebrar. Y que no solamente se cumple en la persona de Jesucristo, ahorita vamos a ver una descripción y tenga en mente y agradezca que este ritual, que mucho tiempo, muchos años, de hecho el pueblo judío lo sigue celebrando, este tiempo de la Pascua, sino que hasta ahora nosotros como pueblo cristiano también tenemos ese memorial donde recordamos ese cuerpo quebrantado y esa sangre derramada de nuestro Salvador. Vea la relación. Por eso creemos que la palabra del Señor es escrita para que usted y yo podamos tener un conocimiento previo a los acontecimientos de la vida de Jesucristo y la enseñanza que deja para nosotros hoy. Entonces dice que es un día para recordar y un día para celebrar, pero también es una fiesta en honor al Señor, ¿sí? Pero también es una ley permanente. Esto es lo que dice ahí en el verso 14, que necesitamos tener bien claro. Esto es una ley eterna y esta va a seguir hasta las bodas del Cordero. Pero mientras estemos aquí en la tierra, cuando tenga usted oportunidad de acercarse a la mesa del Señor y tomar ese pedacito de pan, ese poquito de jugo de la vid, para rememorar este acontecimiento que en Jesucristo se ve cumplido, pero que dio su inicio en la liberación del pueblo, en estas descripciones que vamos a meditar a continuación. Hay unas instrucciones muy, muy precisas de los versículos 15 al 20 que acabamos de leer, y le quiero extraer unos cuantos pensamientos para meditar. La primera: por 7 días, dice el Señor, que se va a hacer este memorial. 7 días. Les recuerdo que en la Biblia, en la numerología, el 7 es el número de la perfección. Es cuando, no libre de defecto para nosotros, no, pero es el de la obediencia, el de que así dice Dios y que no hay que objetar nada. Otra cosa que dice, que van a usar pan sin levadura. Y esto significa que no tiene que tener ningún contaminante. De hecho, cuando el pan se esponja, pues ya tiene un contaminante, a la harina, perdón, se esponja es porque tiene un contaminante, que no es que sea malo, pero Dios dio una instrucción que iba a ser el pan sin levadura, pero también que iba a ser una celebración. ¿Por qué esa celebración? Porque lo saqué de Egipto. Ese es el fundamento. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor como creyentes en Jesucristo, tenemos que tener claro que por medio del sacrificio de Jesucristo nos sacó del Egipto espiritual. Mientras nosotros no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos en ese Egipto, todavía el mundo domina muchas áreas de nuestro ser. Y luego dice que esta instrucción tiene que pasar de padres a hijos. Y una vez más, le reitero, las cosas de Dios se van dando de padres a hijos, no es asunto de la iglesia que les enseñe a tus hijos a conocer a Dios o a recibir a Cristo. Qué bueno que hay esos espacios para escuchar de Dios, qué bueno que hay esas invitaciones para recibir a Cristo, pero esta instrucción de las cosas de Dios es de padres a hijos. Otra, que al desobedecer estas instrucciones con estos elementos que Dios ha dado, será eliminado. A mí me impacta mucho eso, ¿no? No es que coma el pan con levadura o no, no es que haga tal o no, no, es la desobediencia. Y dice que será eliminado no solamente de la comunidad de los judíos, sino del país. Fíjense qué tremendo. Con Dios no se juega. Cuando Él da una instrucción y nos da una advertencia, tenemos que ser bien fieles y bien obedientes para poder servir conforme Él lo ha determinado. Más adelante, versos 21 y 22, dice, tomen un cordero o un cabrito y entonces van a matarlo, van a extraer la sangre, lo van a poner en una palangana, luego van a tomar unas ramas de hisopo, luego van a untar esas ramas con esa sangre, acto seguido van a poner, ninguno salga de su casa antes del amanecer, todo eso son instrucciones precisas. ¿Por qué? Esta frase es bien interesante.
no salgas antes del amanecer. ¿Dónde está el cuidado de Dios? En esa casa que está siguiendo las instrucciones con esos fieles, con esos creyentes, con una señal que es la sangre de ese cordero en protección, porque va a pasar el ángel destructor. Y entonces es cuando tú te sales de esa cobertura espiritual de tus padres, que te sales de la cobertura espiritual de tu iglesia, de tu pastor, de la palabra, de la presencia de Dios, tú te expones. Y aunque seas creyente, tú te expones. Cuando Dios está diciendo, tienes que estar guardando esas instrucciones y vivir en santidad. Y entonces le dice que van a poner por señal, ¿verdad?, en los dinteles de las puertas esa sangre. Yo no sé qué pensarían, 1000 pensamientos tuvieron porque nunca habían hecho nada semejante. Pero todos aquellos que lo hicieron fueron guardados del ángel destructor. Y todos aquellos, por razones obvias, que no lo hicieron, ¿verdad?, fueron agredidos con la muerte. ¿A quién? A los primogénitos. Y una ocasión leyendo este pasaje, pensaba yo en todos los primogénitos de mi casa, ¿verdad? Y me puse a pensar, yo no soy hija primogénita, yo soy la segunda, pero tengo un hijo primogénito. Y luego me puse a pensar en la hija primogénita que él tiene. Y yo digo, ¡ay! Quedarnos sin nada de esto, qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Y así le pasó a los egipcios. Aunque hubiese sido gente pagana, gente malvada, cuando una persona pierde a alguien en ese afecto de familia, duele. Y no importa si es o no creyente, duele, pero es peor cuando no se es creyente porque no hay esperanza. ¿Ve? Entonces aquí la instrucción era muy, muy precisa. Y entonces dice el verso 23, cuando el Señor pase para herir de muerte, verá la sangre. A mí me impactó mucho eso. Dice, verá la sangre en el marco y pasará de largo. Fíjese, qué tremendo. ¿Qué quiere decir Dios? Estoy respetando a aquel que es obediente, aquel que sigue mis instrucciones. Y en este caso, bueno, era poner sangre en el dintel de la puerta. En nuestro caso ahora ya no se estila eso, ¿verdad? De poner ese tipo de analogía. Pero sí, Dios sabe quién está bajo su cobertura y bajo su obediencia. Y el enemigo sabe también. Por eso hay veces que aquí en la frontera donde vivimos hay mucha gente que dice, ay, eso que era cristiano y lo asaltaron o le robaron el carro, qué sé yo. Yo lo juzgo, ¿verdad? Pero yo digo, pues el diablo que patrocinó esa delincuencia vio si había o no cobertura espiritual. Igual y no lo mató porque respetó la vida, porque esa persona le pertenece al Dios Todopoderoso. Pero a lo mejor sus pertenencias sí fueron tocadas. ¿Por qué? Porque está fuera de la cobertura divina, por caminar en rebelión o en desobediencia. Hay hijos que se conforman con decir, ay, yo voy a fin que mi madre se quede orando siempre, siempre, siempre ora por mí. Pues no te confíes tanto, no te confíes. Yo no dudo que Dios no escuche la oración de tu madre, pero también es justo y eso hay que recordarlo. Y al final, ¿verdad?, dice que esta ley es eterna y será respetada por todos, hasta los descendientes tienen que seguir con esta instrucción. Y cuando los hijos se les hagan preguntas, ¿por qué hacemos esto? Y a mí me venía mucho, yo le platicaba en algún momento, cómo mi bisabuela me lleva a la iglesia cristiana y yo ahí conozco a Jesucristo. Pero mi abuela nunca me contestó preguntas. Oye, abuela, ¿por qué levantan la mano cuando hacen una invitación del pastor? Oye, abuela, ¿por qué yo no puedo participar del pan y del vino en la cena del Señor? Yo era una niña pequeña, ¿no? Oye, abuela, ¿por qué la gente la bautiza? Yo nunca le pude preguntar y ella nunca me explicó. Y pasó mucho tiempo para que yo fuera comprendiendo. Ahora, no le tocaba a ella quizá directamente, le tocaba a mi papá, pero mi papá estaba ausente espiritual. Entonces, en este caso, mi abuela tomó esa autoridad y el Señor la respaldó. Y yo pude acercarme a Dios y la bendigo su vida porque Dios la usó. Pero qué hermoso es que de padres a hijos nos podamos ir compartiendo estas bendiciones tan hermosas y tan especiales. A final de cuentas, ¿qué es todo esto? Que el Señor quería liberarlos de la misma muerte, que salieran de Egipto para que fueran al desierto a encontrarse con Él.
a conocerlo, a amarlo, a adorarlo, a vivir bajo su protección, a ser defendidos por su mano de poder. Lo mismo para ti y para mí en este tiempo, en este día, en este mes. Lo mismo, es lo que quiere el Señor. ¿Por qué nos ha librado tantas veces de la misma muerte? Porque quiere que lo conozcamos, porque quiere que anunciemos sus virtudes. Es lo que Él quiere. ¿No te da gozo saber eso? Que esta escritura que fue escrita hace miles de años nos viene a confirmar que estamos en la fe correcta. ¿Por qué? Porque Dios envió a uno, Jesús, su único Hijo, para pagar el precio de ese cordero, su sangre derramada, que está sobre nosotros y nos protege del mal. Ah, qué hermoso es eso. Yo quiero que levantes conmigo una acción de gracias y le digas junto conmigo al Señor: gracias, bendito Dios, porque en tus planes eternos yo estoy. Porque tú me incluiste para ser bendecido con estas bendiciones del cielo, con estas bendiciones espirituales que no se compran con dinero. Gracias, Señor, porque a través de esa figura, de ese Cordero Pascual, allá en la antigüedad, Jesucristo mi Señor la hace realidad. Y ahora cuento con el poder de su sangre a mi favor, para que el destructor pase de largo y no me toque. Gracias, Señor, porque fue por tu gracia y tu infinita misericordia que me acercaste a ti. He reconocido mi pecado, mi maldad, me has perdonado y me haces acepto en tu presencia a través de Jesús. Y es en su nombre precioso en quien te doy gracias, te alabo y te bendigo. Amén y amén.